Llegamos ya al momento de la palabra. Estamos en la segunda carta de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 1, viendo los primeros versículos, para seguir el tema que tuvimos el domingo pasado de andar como el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y Dios hizo una serie de cosas, y lo conversamos la vez pasada, planificó una salvación gigantesca antes de la fundación del mundo. Mostró un amor incomparable, incondicional en la cruz, para que tú y yo podamos hoy día amarlo a Él, amarnos los unos a los otros y vivir y andar como Él anduvo. Y vemos también en las Escrituras cómo el mismo Señor Jesucristo, y vimos la vez pasada, dio grandes ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas. Hizo tantas cosas preciosas, mostró compasión, eh, se sometió en todo a la voluntad del Padre, para que nosotros aprendamos a andar de esa misma manera. Y es lo que vamos a ver hoy. La pregunta es, sabiendo que el ejemplo de Jesús para andar como Él anduvo, la pregunta que tenemos que responder hoy día es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y de eso vamos a conversar hoy basado en este texto en Pedro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que enseña tantas verdades y muestra tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tu poder, tus maravillas. Y rogamos que nos ayudes a ser disciplinados, perseverantes, fieles para buscar en ella cada día el alimento que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a crecer de verdad en el conocimiento de Cristo y en su nombre oramos. Amén. Y esto último que dije de rogándole al Señor que nos ayude a crecer en el conocimiento de Cristo es lo que el Señor quiere. Y Pedro en esta segunda carta básicamente es lo que está haciendo. Le está escribiendo a las iglesias en general. Esta es una epístola universal, es una carta para todas las iglesias. Por lo tanto, obviamente también es para nosotros. Que va a decir, por ejemplo, en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere? Que la gracia y la paz de Dios abunden en nosotros. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de Cristo. Y esa fue la forma en que terminamos el domingo pasado. Vimos una serie de atributos, el amor, el perdón, la obediencia, la humildad, eh, en los cuales nosotros tenemos que abundar, practicar, andar de la misma manera en que el Señor anduvo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, conociendo al Señor, todo lo que Él hizo y todo lo que Él es también. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todos los regalos del Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante un corazón abierto a Jesús, porque Él nos salvó, por fe. ¿Pero qué está hablando? Mediante el conocimiento. Esa es la clave. Versículo 8. Porque si estas cosas, que vamos a hablar ahora, virtudes que el Señor ha puesto en nosotros, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo da para que nosotros nos ejercitemos en qué? En conocer cómo es el Señor. Y termina Pedro la carta, y vamos a ir al último versículo de la carta, capítulo 3, versículo 18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo así podemos andar como Él. Es la única manera. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Esa es la forma. Eh, tenemos que reconocer si si lo que tenemos que hacer es andar como Él anduvo, entonces tenemos que saber que Él es el Señor y que todo lo que yo haga va a ser todo lo que Él diga. Así se define que Él sea mi Señor. No, no quiere decir que yo voy a hacer cosas que Él nos dice o que Él dice que no haga. ¿Me explico? No me voy a salir de la voluntad de Él, porque si no voy a andar por mi voluntad y yo voy a ser mi propio Señor. Y hay un versículo allá en Mateo 7:21 que es muy claro en esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Lo que está diciendo básicamente es, bueno, y es muy claro y muy fuerte. Si tú no estás haciendo las cosas que el Señor quiere que hagas, probablemente no seas cristiano. No todo el que le dice Señor al Señor es creyente. Eso es lo que dice el versículo. ¿Quién es el creyente? El que muestra en su vida los frutos, la voluntad de Cristo en tu vida. Ese es el creyente. Y vemos entonces que el tema es sumamente importante. No es un tema como, oh, mira esto otro también. No, esto es vida o muerte. Tenemos que conocer esto, tenemos que practicar y ayudarnos mutuamente a crecer en estas cosas. No por nada Pedro en su última carta dice esto. De hecho, más adelante en el capítulo 1 dice que él está pronto a morir y lo único que quiero que se recuerden siempre de esto. Obvio, ¿no? Y nosotros queremos recordarlo hoy, para que para glorificar al Señor con esto, que Él se glorifique en nosotros, pero también para alabarlo. De esta manera, Señor, queremos andar como Cristo anduvo y queremos saber cómo. Cada día. Vamos a partir hoy. Dice, eh, por fe nosotros conocemos a Cristo, ¿cierto? Dice en versículo 3, la segunda parte, que todas las cosas que nos da el Señor, por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y está hablando de Cristo, que nos llamó a ser de Él en la cruz, manifestando su gloria y su magnificencia, su excelencia, que no hay Dios como Él. Nos llamó para que lo conozcamos, esta verdad. Y esta verdad podemos conocerla solamente por fe. Cuando Él nos da la fe para creer, abrimos los ojos a esta verdad. Antes nunca, nadie. De hecho, el mundo que no conoce a Cristo no tiene idea de estas cosas. Nosotros sí, porque Él nos abrió los ojos y el corazón, por medio de los cuales esta gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta es una verdad crucial en la vida del creyente, que tenemos que entenderla bien. Es un aspecto teológico, pero que se torna práctico en nuestra vida, en el día a día. En el fondo es un hecho que somos participantes de la naturaleza divina. Una forma de verlo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está en nosotros, vive en nosotros. Pero hay mucho más que eso. Em, entonces, lo primero es que el conocimiento por la fe es lo que abre nuestro corazón para conocer a Cristo. Y así es el comienzo. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, va a decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedo creer, cómo puedes tú creer en tu corazón la resurrección de Cristo? Porque Él te lo hizo ver. Y cuando Él te da esa fe y ese conocimiento, y tú lo declaras, Señor, yo te acepto como mi Salvador y Señor, eres salvo. Es un tema, como dije, de vida o muerte. Entonces, por el conocimiento de Cristo tenemos salvación. Por la salvación tenemos conocimiento de Cristo. Y la segunda cosa es que, como dice el versículo acá, todas las cosas nos han sido concedidas por el Señor. Dice que al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Y cuáles son esas cosas? Lo primero es vida espiritual. Pablo dice en la carta a los Romanos y en el capítulo 8 que el vivir en el espíritu es vida, pero el vivir en la carne es muerte. Otra vez, no es un tema menor. Dios no está jugando con eso, no está diciendo, mira, un día sí, un día no. Por algo lo dice en su palabra y quiere que lo sepamos y lo vivamos, que aprendamos a andar por el Espíritu, que nos alimentemos cada vez más y más de las cosas del Señor para dejar de alimentarnos de las cosas que nos tiran al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos vida espiritual. Él nos dio en la cruz esta preciosa y grandísima promesa, vida espiritual. Nadie más la tiene, solo tú y yo. Luego, remisión de pecados. Perdonó nuestros pecados y ya no nos va a cobrar nunca más. Eh, gracias Señor por eso. Es una tremenda verdad, pero es una promesa que Él hizo
que cumplió en la cruz. ¿Cuánto vale eso en tu vida? ¿Qué valor le das día a día? Tenemos que aprender a vivir por esas cosas, estas preciosas y grandísimas promesas. La justificación, somos justificados delante del Padre porque Cristo pagó el precio del pecado para que no lo pagáramos nosotros. La ira de Dios ya no está sobre nosotros porque cayó sobre Él. Gracias, Señor. Gracias por esa promesa que la cumpliste terriblemente en esa cruz. La restauración. Y pienso en cada vez que nosotros pecamos ahora, podemos ir a Él. Él es nuestro abogado de Padre y nos restaura, nos levanta. Y a veces nos usa a nosotros para levantarnos a nosotros mismos. Es Él el que hace esa obra. Nos da gracia abundante. Y Él nos sustenta en todo, en su gracia. Dijo allá en Juan 10 que Él nos da vida y vida abundante. Y está hablando de esta gracia. Nos dio el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a discernir de lo bueno y lo malo. Entonces también nos ayuda. Eh, Otra promesa que se cumple en nosotros es el gozo, que es uno de los frutos, es una de las virtudes que hay en el fruto del Espíritu. Aparece allá en Gálatas 5:22. Podemos vivir esta vida con gozo, aún en las pruebas, como dice Santiago. Fortaleza. Podemos confiar en cualquier circunstancia en el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Él, porque Él es el que nos fortalece. ¿No es esta una promesa? Grandísima. Ayuda, como dije antes, nos puede ayudar en todas las cosas y podemos ir siempre a Él en oración cuando necesitamos, cuando estamos en aflicción, cuando no vemos salida, etcétera. Y Él siempre nos va a ayudar cuando estamos en comunión con Él. Frutos, podemos mostrar frutos. Juan 15. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Él quiere que llevemos mucho fruto. Es Él el que hace esa obra en nosotros porque Él es el que lo promete. Todas esas cosas parten en la cruz, en su, como dice el texto acá en Pedro, que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ese llamado tenemos todas esas promesas que nos ha regalado a nosotros para que vivamos por ellas. La resurrección. Hay un texto en 1 Corintios, capítulo 15, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y la idea de durmieron es los que murieron en Cristo. Los salvos que murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar como Cristo, porque Él es la primicia, Él es el primero de los que mueren y resucitan para vida eterna, y nosotros seguimos tras de Él, en Él. La promesa está cumplida en Él. Tenemos vida eterna, tenemos resurrección, vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Todo ese capítulo 15 de 1 Corintios enseña eso. Una vida gloriosa, porque Él lo prometió. Tenemos también recompensas. Y nos recordamos las coronas, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice Pablo, me está guardada, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, y es una de las coronas que tenemos como recompensa, porque Él lo prometió, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí, dice Pablo, menos mal para nosotros también, sino también a todos los que aman su venida, porque nosotros amamos su venida, ¿o no? ¿Qué significa amar su venida? Amar su venida significa que yo quiero y tú queremos hoy vivir como Él anduvo. Eso significa amar su venida. Es como si Él estuviera ahora con nosotros. De hecho, Él está con nosotros. Es otra de sus promesas. Todas esas las cumplió Cristo en la cruz. Voy a leer de nuevo el texto. Por medio de las cuales esta gloria y excelencia nos ha dado, nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa esto de la naturaleza divina que enseña acá Pedro?
Ahora, esto de que participamos de la naturaleza divina es clave en nuestra vida, día a día. Gálatas 2:20 dice que ahora estoy crucificado con Cristo. Dice, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y murió por mí. ¿Dónde estoy viviendo? En Él. Y Él en mí. Está hablando de una comunión íntima, casi como que fuéramos uno solo. De hecho, Cristo dijo, ¿no? Cuando oró al Padre en Juan 17, que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Somos uno con Él, casi como que se pierde uno con el otro. A eso apunta el versículo, que Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Una comunión espectacular. Eso significa ser participante de la naturaleza divina, participantes en Cristo y de esa manera somos hijos de Dios, familia de Dios. ¿Para qué? Para andar como Él anduvo. Ese es el propósito de todo esto. De esa manera glorificamos a Dios, de esa manera adoramos a Dios, no hay otra manera. Eh, Él, y dice por ejemplo en Romanos 8, que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, para que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque participamos de esa misma naturaleza. Nos ha dotado de todo lo necesario para vivir de acuerdo con eso. Eh, Dios es un ser cuya esencia o sustancia es divina y tiene atributos que son solo de Él. Por ejemplo, Él es omnisciente, siempre le llamamos los atributos omni. Omnisciente, o sea, todo lo sabe, lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Lo que nadie sabe, Él también lo sabe, desde antes de la fundación del mundo. Es omnipresente, Él está en todas partes, porque Él es Dios. No significa que cada cosa es Dios, no, no, Él está presente en cada cosa, en cada persona, en cada hecho, en toda la historia. Él es, el otro era omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso. De hecho, todo lo que es, Él lo creó, de lo que no es. A ese nivel, su poder. Y tal es su poder que también ha cambiado nuestras vidas en Cristo, para que ya no estemos más muertos en delitos y pecados, sino vivos para Él y obrando el camino que Él ha diseñado para nosotros, o sea, andar como Él anduvo, por el poder de Dios. Eh, Ahora, esos atributos son solo de Dios, pero también, junto con esta esencia y sustancia divina, Dios posee en sí mismo una naturaleza divina. Y esta naturaleza divina habla de cómo Él es. Y sabemos, Dios es amor. Y Él es infinitamente amor. Todos los atributos de Dios están en una magnitud infinita. Y estos atributos se llaman comunicables, que de alguna manera los ha dado al hombre, porque somos su imagen y semejanza. Eh, pero en nosotros estos atributos están en una manera limitada. Y estos atributos son los que hacen que podamos estar en esa naturaleza divina, en comunión con esa naturaleza divina, en comunión con Cristo. Decimos, por ejemplo, que tenemos vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos nosotros vida eterna? No. Ahora tenemos vida eterna en Cristo porque Él es Dios, que es eterno. Y en Él tenemos esa eternidad. ¿Por qué? Porque participamos de esa naturaleza divina. Es un tema, como les dije al principio, un tema teológico, pero que es clave en nuestra vida para saber vivir de eso, para aferrarnos a esas promesas que son eternas, que son infinitas, que son poderosas, porque son de Dios, para poder vivir con todo lo que Él nos ha dado en esta naturaleza divina, mediante estos atributos que Él nos comunica. Ahora, si nosotros participamos en la divina naturaleza, quiere decir que eres separado de la comunión con el mundo. Hay un texto en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Repito, si participas en la naturaleza divina, no puedes participar
o debes estar separado de la comunión con el mundo. O es una cosa o es la otra, no pueden ser ambas, porque no caben en la naturaleza divina. Si tienes la naturaleza divina, si estás participando de ella, si estás en comunión con ella, entonces no puedes estar en comunión con lo que no es naturaleza divina, que es lo que está en el mundo. Y sigue diciendo Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no está en su naturaleza, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza divina, vida eterna entre ellos. Eh, hay casos, historias, por ejemplo, la de Sansón. Cuando uno habla de Sansón, se acuerda el pelo largo, que le cortaron el pelo y que cayó en decadencia. Ahora, ¿fue por eso que perdió todo? ¿Porque le cortaron el pelo? A veces contamos siempre la historia de esa manera y quedamos con esa idea, pero si uno lee bien la Biblia, y a esto voy que tenemos que leer siempre la Biblia, pedirle a Dios que nos enseñe lo que está diciendo en ella, nos vamos a dar cuenta que la fuerza que tenía Sansón era sobrehumana, vamos a definirla así, o sea, superior a lo humano. ¿Por qué? Porque venía de Dios, un atributo que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. De ahí provenía su fuerza. Y Sansón, desde que nació, desde antes que naciera, ya estaba consagrado a Dios, en lo que se llamaba un voto nazareo. Y pues el voto nazareo implicaba tener el pelo largo. No por el pelo largo, sino por la dedicación a Dios. Eso era lo importante. Y cuando Dalila al final eh, obtiene de él la fuente de su fuerza, él le dice, yo soy nazareo y nunca navaja ha pasado por mi pelo. Entonces, si yo me cortara el pelo, Dios me va a abandonar. Entonces, la pregunta, ¿es el pelo? No, es traicionar a Dios. Esa fue la caída de Sansón. Entonces, tenemos que, cuando vemos las escrituras, nos damos cuenta que Dios nos está enseñando, por ejemplo, con Sansón, lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros estamos diciendo que somos participantes de la naturaleza divina, que estamos dedicando nuestra vida al Señor porque Él dio todo por nosotros, ¿por qué me voy a cortar el pelo? No. En el fondo es, ¿por qué voy a rechazar o menospreciar lo que Él me ha dado? ¿Por qué voy a elegir otras cosas en vez de las que Dios me dio? En vez de aquellas en las cuales Dios quiere que andemos. Eso es lo que está enseñando Sansón. Siempre nos quedamos con la historia del pelo. No, no es el pelo, es las decisiones. Y él tomó una decisión equivocada, alejarse de Dios, menospreciar lo que Dios le dio. Y ahí tenemos entonces un ejemplo práctico que el mismo Señor enseña de lo que no tenemos que hacer. Eh, entonces, ser participante de la naturaleza divina es tener comunión con o en la naturaleza divina. Y entonces vamos a venir a ser como ovejas que buscan verdes pastos, que buscan ser alimentados de todo lo que viene del Padre, de todas las cosas divinas. ¿Les suena esta figura de ovejas y verdes pastos? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué entonces vamos a buscar otras cosas? Pedro está enseñando exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Y dice en el versículo 5, y acá viene la responsabilidad que nos compete a nosotros para andar como el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Vosotros también, dice en el 5, poniendo toda diligencia, y la idea es, si hay algo que es importante que tienes que hacer en tu vida, es esto. A eso se refiere poniendo toda diligencia. ¿Qué cosa importante tienes que hacer mañana? Mañana es lunes. ¿Qué cosa importante tienes que hacer durante la semana? Esto. Con toda diligencia, busca esto, y todo lo demás va a ser añadido. Confía en el Señor, ¿sí? Mira, ¿qué tenemos que hacer? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todas las cosas, la naturaleza divina que Dios nos ha dado, añadid a vuestra fe virtud. La fe, si bien hay fe que nos salva, también hay fe que nos ayuda a confiar y perseverar en las cosas del Señor. Y tenemos que ser muy agradecidos de las cosas que el Señor nos da. Voy a hacer un paréntesis acá. En el versículo 1,
parte diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe es la misma. La fe de Pedro, de Pablo, de David, la tuya, la mía, es la misma. Es la que Dios nos da. Pero a veces, y la idea es que Dios quiere que busquemos en su palabra las verdades que Él está diciendo ahí. Mira lo que dice. Por la justicia de nuestro, ¿cómo le dice el Señor Jesucristo? Dios. Oh, y vemos que acá hay un versículo donde dice que Jesucristo es Dios. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué lindo. Dice, ¿en qué parte dice que Jesucristo? Bueno, acá tienes un versículo donde dice que Jesucristo es Dios. Pero ojo, a veces tomamos esto para tratar de enrostrárselo a otro que no cree. Entonces le dice, oye, no, si Jesús es Dios, y acá dices que es Dios. El Señor va a tratar con su palabra individualmente con cada uno. Tú no te preocupes de lo que Dios va a hacer eh, con respecto a este texto con otro, porque Él lo va a hacer. Preocúpate de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, no leamos los textos pensando qué le voy a decir a otro con este texto, que muchas veces tendemos a hacer eso, sino que regocíjate, agradece al Señor cómo Él te cuenta estas verdades para decir que Cristo es tu Dios, todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo de ti, omnipresente, que siempre va a estar contigo. Eso está diciendo ese texto. Aprovechalo, sácale el jugo, vívelo. Cierro paréntesis. Vuelvo al versículo 5. Añadid a vuestra fe, esta fe igualmente preciosa, virtud. Y la virtud es eh, una excelencia moral. Y la virtud en este tiempo, en el tiempo de Pedro, se le asignaba a, por ejemplo, los héroes que alcanzaban lo mejor en cuanto sobre todo a lo moral para salvar a un pueblo, ese tipo de cosas. Esa es un poco la idea que tenían ellos y usaban esta palabra de esa manera. Ahora, Pablo en la carta a los filipenses, hay un versículo allá, en el capítulo 3, versículo 14, va a decir, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá tenemos virtud, que está declarando Pablo, que toda su vida está en alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? El premio, los frutos, las recompensas, el gozo, la comunión con Cristo. Y es más, antes de esto está diciendo, y todo lo considero basura. O sea, hay muchas cosas que sirven, nadie está diciendo que las cosas no sirven, y a Pablo también le servían, pero comparado con esto, no vale nada. De eso habla cuando dice virtud, de poner en mi corazón mi meta. Esa es la virtud del creyente. Por eso dice que tenemos que añadirla. Y la idea en el texto eh, dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Y en esa virtud, en esta meta que nos estamos poniendo, tenemos que añadir conocimiento. ¿Sí? Dice a la virtud conocimiento. Y de este conocimiento está hablando, vamos a poner un ejemplo del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo, Dios mismo. Está dando un ejemplo en su persona de entender, de conocer qué es lo que quiere el Señor y solamente hacer eso. Y ahí tenemos una enseñanza. Por lo tanto, tenemos que agregar a nuestra fe virtud y en esta virtud tenemos que agregar conocimiento. O sea, tenemos que crecer en discernir en todo tiempo y circunstancia la voluntad de Dios. No es el día de sol y no el día de lluvia. Siempre. No es cuando estemos contentos o cuando estemos animados de leer la palabra. Es cuando nos sentimos secos espiritualmente también. Buscarlo de esa manera. Rogarle al Señor que nos ayude
a buscar siempre su voluntad y no otra cosa. Luego dice, y en el conocimiento, versículo 6, al conocimiento, dominio propio. En el conocimiento, que vamos agregando una cosa tras otra, ahora dominio propio o autocontrol. Y dominio propio, nos recordamos allá, una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y la idea es que este dominio propio no es por esfuerzo humano, no es porque uno de alguna manera trate de controlarse, que podemos hacerlo, ¿no? De repente hay alguien que nos puede sacar de quicio, una situación difícil, y nos vamos a aguantar y nos vamos con, tengo dominio propio. No, no está hablando de eso, está hablando de algo que te da el Espíritu Santo. Es un autocontrol que es obra del Espíritu Santo, es mucho más grande que eso. Y se va a ver manifestada en los frutos. Por ejemplo, cuando te toca enseñar a alguien y no entiende algo, y tú amorosamente vas a buscar otra forma de enseñar lo mismo, o vas a seguir otro día para enseñarle lo mismo, o le vas a enseñar con tu ejemplo, porque lo único que te interesa es que él aprenda, y el Espíritu Santo te está dando autocontrol, no te das ni cuenta. Ese es un buen ejemplo. O cuando alguien pega contra ti, y tú, en vez de decir, no, no voy a decir nada, no, no está hablando de eso, está diciendo, Señor, ten compasión de él, no vaya a ser que yo caiga en lo mismo. De ese autocontrol está hablando, de algo que te da el Espíritu Santo. Y en esas cosas tenemos que crecer, añadirlas a este conocimiento que es, ¿se acuerda? Discernir siempre, en todo momento, la voluntad de Dios. Y después dice, al dominio propio, o en este dominio propio, paciencia. Esa palabra a veces como no nos gusta mucho, ¿no? Eh, y la idea de la paciencia, Pablo, hay un versículo ahí en la carta a los Romanos, en capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y yo creo que estas tres frases definen la paciencia. La paciencia significa que esperamos todo en el Señor, no importa lo que esté pasando. ¿Qué puede estar pasando? Que puede que las cosas no estén saliendo súper bien, que el Señor nos esté bendiciendo en muchas áreas, y vamos a estar gozosos en la esperanza de nuestra vida en el Señor siempre. Y lo vamos a transmitir a todos. Gracias, Señor, por eso. Y bueno, y agradecemos cuántas veces, ¿no? Es bonito escuchar de ustedes cuando dan gracias al Señor por oraciones contestadas, por ejemplo. Y de hecho termina así, ¿no? Constantes en la oración. Eh, pero dice en el medio ahí, fríos en la tribulación. O sea, vamos a soportarla porque sabemos que el Señor también está permitiendo eso en nuestra vida por algo. Porque hay un propósito mayor que el Señor tiene y como el Señor hace, el Señor es bondadoso, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hace es bueno. No puede hacer nada malo ni más o menos. Todo es bueno y perfecto. Incluso momentos en que nosotros estamos afligidos. Y el Señor está trabajando en nuestras vidas por algo, como un alfarero, quizás rompiendo el vaso para hacerlo de nuevo, o cerrando una puerta para abrir una mejor. Y puede que tú estés viviendo hoy algo así. El mundo se te derrumbó. No, no, el mundo no se ha derrumbado. Se te cerró una puerta. Que no se te caiga el mundo por la puerta cerrada, porque Dios está abriendo otra. Entonces, por eso tenemos que ser sufridos en la tribulación. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo. Ayúdame a verlo. ¿Y cómo hacemos eso? Orando, ¿no? Y termina eso, constantes en la oración. Y eso indica paciencia, esperando siempre del Señor. Y esas cosas tenemos que añadir y crecer en nuestra vida. Luego dice, y a la paciencia, o en esta paciencia, piedad. Y hemos hablado de la piedad como la forma correcta de adorar a Dios, por hacer una definición corta y potente, ¿no? Y la piedad también podríamos definirla como una vida dispuesta en relación a Dios. Todo de mi vida está dispuesto para Él. Eso es piedad. En, Pablo enseña ya en la primera carta a Timoteo acerca de la piedad. Y en el capítulo 3 va a decir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y va a hacer una descripción como un poema. Dios fue manifestado en carne. Y ahí tenemos otro versículo, ¿no? Jesucristo es Dios. Dios se encarnó en Cristo. En Jesús, mejor dicho.
Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y toda la obra de Dios que en su gracia nos ha sido dispuesta para nosotros, hace que nosotros dispongamos también nuestra vida para Dios. De eso está hablando la piedad y es lo que está diciendo Pablo allá en el versículo de Timoteo, porque le está aconsejando justamente a Timoteo cómo comportarse. Y, y más adelante en el capítulo 4 versículo 8 va a decir lo siguiente, que la piedad para todo aprovecha. O sea, una vida dispuesta ante el Señor, para el Señor, por el Señor, todo tu ser dispuesto a Él, piénsalo así. Mira, cierra los ojos, haz este ejercicio, cierra los ojos y repítete a ti mismo. Toda mi vida está dispuesta ante ti, Señor. Es fuerte, pero es precioso y vas a la segura, a lo mejor. ¿Por qué? Porque todo te va a aprovechar. Eso es lo que está diciendo. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, ahora, y de la venidera. O sea, eternamente, siempre, pero ahora también. Dan ganas de crecer en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces dijimos que a la paciencia, o en esta paciencia, piedad, y en esta piedad, afecto fraternal. Y ya lo hemos hablado varias veces, esto de amarse los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Y en forma práctica también hemos dado ejemplos, ¿sí? Estamos en un tiempo difícil, muchos hermanos a veces se desaniman. Bueno, animémonos. Y tú puedes decir, es que yo no sé qué hermano está desanimado. Bueno, llama a los hermanos y pregunta cómo están. Son muestras de amor, y no es tan difícil. Pero ¿qué estoy diciendo cuando hago eso? Sabes que yo estoy preocupado por ti porque te amo. A lo mejor no voy a poder solucionar tus problemas, pero podemos orar juntos, porque nos amamos. Podemos conversar con el pastor, no sé. Hay muchas cosas, pero no quedarse pensando en qué voy a hacer, no, hacerla, agrégala, crece en eso. Eso es lo que el consejo que nos está diciendo Pedro. Esa es la manera que tenemos que aprender a andar como el Señor anduvo. ¿Cómo hacerlo? De esta manera. Y luego del afecto fraternal, amor. Y hemos hablado largamente del amor. No lo vamos a tratar hoy. Entonces, hay varias virtudes, por decirlo así, que estamos capacitados, o sea, las tenemos, pero tenemos que hacerlas crecer. Podemos agregarle muchas más. Dependencia del Señor. Fidelidad. Es interesante eso, ¿no? Ser fieles a Él como Él es fiel a nosotros. Ser fieles como iglesia también a nosotros mismos. Cuidarnos. El rebaño de Dios, ser fiel unos con otros. Ser valientes. Por ejemplo, para declarar un pecado o para compartir el Evangelio o para decidir no caer en algo que yo puedo caer. También es algo que tenemos que ir agregando, creciendo en nuestra vida. Ser sumisos, enseñables, saber escuchar el consejo, saber depender del Señor y a veces depender de los hermanos. En el versículo 8 dice que si estas cosas, todas las que hemos hablado, están en vosotros, la idea no es que estén guardadas en el bolsillo o dentro de la Biblia, porque ahí dentro de la Biblia están, no, estén funcionando en vosotros, se noten, se vean. Y por eso que después agrega, y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta. Esa es la manera en que podemos aprender a andar como Él anduvo. Solamente así podemos llegar a la meta que Dios nos ha puesto. ¿Quieres glorificar al Señor? Bueno, ahí está. Me voy a saltar al versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado y elección, la elección que Dios hizo de ti, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Receta para no pecar, aquí está. Receta para no caer,
Aquí está. ¿Cómo? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, que sea realidad en tu vida. Y no vas a caer, porque no te va a interesar nada más. Vas a estar andando en lo mejor y vas a estar lleno de gozo y lleno de bendiciones, creciendo firme en el Señor cada día. Y esto es de cada día. No es esta semana lo hice, qué rico, y hasta aquí nomás llegué y la otra semana veo lo que... No, cada día. Acuérdate, es una carrera, lo que dijo Pablo. Prosigo a la meta hasta alcanzar eso. Esa es la idea. Eh, Andar como Cristo, entonces, significa crear convicciones firmes en un mundo que hace que todo sea relativo. Al mundo no le importa nada. Y si quiere que algo resulte, entonces acomoda lo que no le conviene para que esto sea visto como que esto es mejor. Eh, Relativiza el amor, al punto que nadie confía en el amor en el mundo. ¿De qué sirve decirle a otra persona te amo si nadie cree? Pues ya todo es relativo. La relación en la familia, el amor de los padres a los hijos. A los padres ya no les interesa educar a sus hijos. Los mandan a un colegio para que ya les enseñen lo que los padres no tienen tiempo para enseñar. Suena a crítica, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque ahora la educación la tiene que dar otra persona, no la familia. Y relativizaron lo que Dios formó en un inicio y lo cambiaron por otra cosa. Nosotros tenemos que tener convicciones firmes y hacer las cosas como las enseñó el Señor y también como Él dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en esas convicciones firmes no vamos a ser movidos por las cosas de este mundo. O estamos en una cosa o estamos en la otra, no podemos ambas. Pero si no tenemos convicciones firmes, como dice Pablo en la carta a los Efesios, vamos a ser como niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. La idea es que no, es que estemos firmes en la verdadera enseñanza de Cristo, que Pedro la está mostrando acá muy clara y muy práctica. Andar como el Señor, entonces, es tener un carácter conformado al Señor. Y tenemos las virtudes escritas acá. Y damos gracias al Señor porque la palabra siempre nos enseña. Nuevamente la pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? Lunes. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Andar como el Señor anduvo? ¿Sí? Yo voy a estar orando por eso. Porque el Señor ha puesto en nuestro corazón aprender de estas cosas. No dejes de abrir tu Biblia ningún día. Aliméntate de los delicados pastos que Dios tiene para ti, para que puedas andar de verdad como el Señor anduvo. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias porque tu palabra está llena de consejos, de advertencias, de exhortaciones, de claridad para mostrarnos qué es lo que tenemos que escoger, qué es lo bueno y de qué tenemos que huir. Y también pones en nuestro corazón el anhelar andar en las cosas que tú nos has dado, esas grandísimas y preciosas promesas que están en Cristo. Y decíamos la vez pasada que todas esas en Él se hacen sí y amén. Ayúdanos a entender lo que nos falta, ayúdanos a crecer y ir poniendo virtud tras virtud para andar cada día como Él anduvo. Y si tropezamos en estos pasos, ir a ti siempre, buscar el perdón de pecados por medio de Cristo, su compasión, su restauración. Y ayudarnos también unos a otros. Como dije también, estamos en tiempos difíciles, no podemos vernos, anhelamos vernos. A veces no sabemos qué está pasando con el otro. Ayúdanos a vivir en amor para estar preocupados siempre de cada uno. No importa que fallemos un día, ayúdanos al día siguiente a crecer en estas virtudes, en Cristo, en el conocimiento de Él, a generar estas convicciones firmes en nuestras vidas, para que nuestro carácter muestre a Cristo y no otra cosa. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a crecer de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.